Ayer en la Asamblea de Madrid con Mercedes Zarzalejo, ella es diputada autonómica, pero también la portavoz del propio Partido Popular en esa comisión de investigación en la Asamblea. Señora Zarzalejo, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, todos nos quedamos sorprendidos y de hecho ha causado mucha expectación en diferentes medios de comunicación ese gesto de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, cuando le preguntó a usted cómo podía llegar a dirigir un máster del que ni siquiera podría haber sido alumna. Efectivamente, ¿no? Esa fue una de las preguntas claves, ¿no? Y también se la hice además al rector, al señor Goyache, que era, bueno, yo utilicé la expresión de tramposo, ¿no? Que a los alumnos de estos másters propios, de los dos máster que aglutinan la cátedra, se les exigiera una titulación oficial, o bien española, o bien expedida por alguna institución europea, y que la propia codirectora de estos máster no tuviera esa titulación, por lo cual no puede ser ni alumna y, por supuesto, mucho menos codirectora de ellos, ¿no? ¿Cuáles son las otras preguntas clave, las más importantes que explicarían la gravedad de los hechos a las que en el día de ayer Begoña Gómez no respondió? Bueno, como saben, Begoña Gómez no respondió a nada. Desde luego su gesto corporal, bueno, pues da para analizar muchas cosas, ¿no? Lo principal, el señor Goyache, rector de esta universidad y partícipe directo de todo esto, reconoció que de las 54 cátedras extraordinarias que existen en la Universidad Complutense, la única cuya directora tiene un perfil no adecuado, un perfil bajo, sin titulación, sin vinculación y por lo tanto que no cumple la propia normativa de la universidad, solo hay un caso y es este, ¿no? Por lo cual ahí ya tenemos una excepcionalidad pues muy grande, ¿no? O sea, nunca debió haber sido directora de esta cátedra ni nunca se debió construir una cátedra precisamente para ella, que ya desde su gestación, desde el origen, empieza mal, ¿no? Porque, como bien le dije, no todos los directores ni profesores, o sea, el señor rector no acude a la casa de los directores de las cátedras, ¿no? Es al revés, o sea, esas reuniones se deben de producir en la sede universitaria y no en el domicilio de nadie, por muy esposa del presidente que seas, ¿no? Bueno, yo le hice muchísimas preguntas, una muy directa, que fue si se apropió de ese software. Begoña no contestó, el señor Goyache dijo que no sabía, que esto es trascendental. O sea, a mí me pareció bochornoso que el propio rector dijera que no sabía si existía ese software. Hombre, pues si no existe ese software, pero se ha pagado 102.000 euros por él y además se le ha ofrecido por la señora Gómez a empresas, a pymes, como un servicio de consultoría y un servicio que se le daba a esas pymes mezclando la responsabilidad que tenía como docente de la universidad con sus propios negocios privados, y resulta que ese software ahora no existe, pues desde luego aquí hay algo muy turbio que desde luego tendremos que aclarar a lo largo de toda la comisión. Otra de las cuestiones que habría que aclarar es la remuneración, porque en esa intervención cortita que realizó ayer la propia Gómez aseguró que no había recibido ninguna remuneración por parte de la Universidad Complutense de Madrid. Parece, lo que cuentan algunos, es que no cobró por ser directora, pero sí cobró por ser codirectora del máster y que incluso algunas de sus clases las cobraba pues más de 140 euros la hora. No, efectivamente, o sea, aunque ella en su escasa intervención lo único que dijo fueron mentiras, y una de ellas fue esa, ¿no? No recibía ninguna retribución por sus labores docentes, es absolutamente falso y está demostrado en todos los informes que ha firmado la secretaria general, la ex secretaria general de la Universidad Complutense, que dice que recibía primero conceptos de 70, 90, hasta 120 euros la hora por labores docentes, es decir, por dar clase. Luego recibía hasta 140 euros por la hora por dirigir trabajos de fin de máster.
Y luego, dentro del seno de la cátedra, y se puede comprobar en los presupuestos y en las liquidaciones de presupuestos desde el año 21 hasta el año 2024, aparece un concepto de gasto fijo que se llama dirección de la cátedra, que es la que ostenta ella, dirección de la cátedra, porque el otro señor, Ruano, era el codirector de la cátedra, ella era la directora, y en el caso de los máster era al revés. El señor Ruano era director y ella era codirectora. Bien, dentro de los presupuestos y de la liquidación, la dirección de la cátedra tiene como gasto fijo unos años 10.000 euros, otros años 15.000 y hay un concepto incluso de 22.178 euros, solo para la dirección de la cátedra. Entonces, esa es la parte que queríamos que nos justificara, tanto el rector como ella, pero ninguno de los dos supo explicarnos a qué se debía ese gasto fijo de, en algunos casos, hasta 23.000 euros casi, ¿no? Le pregunta a Josep María Francas. Sí, no, ¿qué tal? Por una parte, felicitar la parte de la intervención suya que yo escuché, que fue la primera parte, porque después, al entrar en las preguntas, ya no escuché. Pero me chocaron dos cosas. Una, el comentario que hizo en la televisión, que yo estaba viendo a través de una televisión, no recuerdo si era Antena 3 o Telecinco, sé que no era Televisión Española, que no me hubiera extrañado, es que cuando usted, al principio de todo, hace el recorrido de cómo funciona eso de ser licenciado, de sacar el máster, pero antes de hacer la tesis doctoral, todo eso, que eso estaba atrasado y ya no tenía nada que ver con la Universidad Española. Es decir, que era un error todo. Y yo, como la verdad es que hace tiempo que no estoy en la universidad, dije, ahí va. No sé si es verdad o no, pero se lo digo porque esa fue la crítica de una televisión de las conocidas. Y la segunda cosa que me chocó, que viene a continuación, es que la tal señora presidenta, según ella, entre comillas, dice algo parecido que, al hablar de su historial profesional aplaudible, dice que lleva 25 años colaborando con la universidad. Me parece que llega a decir eso. ¿Qué universidad? Porque después sí que lo arregla diciendo que a partir del 2020 o 22 es cuando crea el máster, pero da a entender que antes ya estaba colaborando con la universidad, se supone que es la universidad de la cual estamos hablando, que sería la Complutense, pero en fin, igual es un tema de lenguaje. ¿Le consta que haya colaborado en nada más que, no sé, en ir a verla de vez en cuando o una cosa así? Bueno, empezando por la primera cuestión que me plantea, no sé qué, no he escuchado, ¿no?, esas declaraciones en la televisión que me dice, no, es que pero usted estaba en directo mientras las hacía. Y lo estaban comentando, ¿no? Claro, sí. Bien, pues a ver, yo empecé diciendo que la señora Begoña Gómez y yo somos de la misma época. Además somos una generación, la generación del 76, del 77, que hemos sufrido muchas modificaciones, ¿no? Bueno, ya casi todas las generaciones sufren modificaciones educativas, pero en este asunto, bueno, pues hubo una reforma bastante relevante en todos estos cursos. Pasábamos de doctorados a programas de doctorados europeos, entonces yo empecé a exponerla, que somos de la misma generación, por lo tanto, compartimos, digamos, las mismas normas educativas de aquella época, ¿no? Por eso le decía yo, oiga, cuando una persona que se licenciaba, que en aquella época era de 5 años, ya sabemos que hoy día no existen las licenciaturas, o sea, ahora todo el mundo son grados y los hay de 4 años, los hay de 6 años, ¿no? O sea, todos tenemos claro que el régimen universitario ha cambiado por completo. Eso sí, pero en el caso de Begoña Gómez y en mi caso y en el de todos los profesionales de esa época, ¿no?, que somos de los nacidos en el 75, 76, 77, pues hemos vivido las mismas etapas. Entonces yo le traté de explicar el esfuerzo y el sacrificio que hay que hacer durante muchísimos años de tu vida, desde que te licencias con 22, 23, 24 años hasta que consigues un grado de doctor, pues pasan muchísimos años formándote y muchísimos años investigando para llegar a esa categoría, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues si el comentarista entendió que me refería al régimen actual, desde luego lo entendió mal, pero en cualquier caso,
hoy por hoy y en la actualidad también es, mire, yo he hablado hace poquito con una madre precisamente de un alumno que estaba realizando, y he cambiado, ¿no?, impresiones con ella, que estaba realizando ahora mismo esa tesis doctoral. O sea, lo que es cierto, y lo saben todos los profesionales del mundo universitario, que son muchos años de sacrificio y de esfuerzo en el mundo universitario con muy poquito sueldo, porque la mayoría tienen becas predoctorales, y cuando consiguen ser doctores, un profesor ayudante doctor cobra un sueldo, pues bueno, no es un gran sueldo, y siguen trabajando, ¿no? Y yo lo que le trataba era de comparar el perfil universitario que tiene un docente e investigador de la universidad con la pasarela que esta señora ha tenido, bueno, pues en un PISPAN, ¿no? En un PISPAN. Y luego, referente a sus labores docentes, pues hombre, que nos lo demuestre y que nos diga dónde ha estado colaborando, porque desde luego los datos que se pueden comprobar es, primero, que solo ha ejercido esas labores docentes en la Universidad Complutense, solo en ella, a partir del año 2012-2013, es decir, cuando su marido ya está ocupando una posición importante en la política española y llegando a esa Secretaría General ya como jefe de la oposición y tirando para adelante, ¿no? O sea, cuando ya su marido alcanza cierta relevancia política es cuando ella se incorpora al mundo docente y cuando empieza a dar pasitos. Y ya el golpe de efecto brutal es pues cuando empiezan a darle máster y su marido ya es presidente del gobierno. Esa es su trayectoria. Sí, la primera pregunta que he hecho, que no era pregunta, no era para que justificara usted su intervención, que yo la doy por correctísima, sino para que vea el argumento del contrario para socavar su intervención, cuál es. Es muy interesante saber por dónde atacan, pues porque así se ve la mala leche del adversario. Simplemente, Mercedes Zarzalejo, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada aquí en Dando Caña. Le enviamos un abrazo. Pues gracias a vosotros, un abrazo también. Rápidamente, un pelín más tarde de su hora, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Hoy en día, pues evidentemente las noticias tienen una prioridad y nosotros estamos volcando bastante con lo que está ocurriendo en Valencia y diferentes puntos de la península.